Él es economista, Francisco Coll Morales. Y Fran, ¿cómo estás? Como siempre, vamos, es un honor tenerte por aquí, pero tenemos mucha actualidad económica. ¿Cómo la estás viendo como economista? Pues en primer lugar, buenas tardes, Hugo. Muy bien, la verdad que muy bien, analizando constantemente. Ayer precisamente publicamos un análisis en la revista Forbes para Colombia, el cual pues hacía en eco con algunos compañeros como Daniel Lacalle y comenzábamos a Sí. compartir, analizando la economía latinoamericana. Hoy también comentábamos en Forbes Argentina la economía argentina. Bueno, pues al final, como tú bien dices, la actualidad económica está a flor de piel. Todo el mundo habla hoy en día de economía, como dije hace poco en un artículo. Yo creo que aquellos que decían que la economía no les afectaba en esta crisis ni han existido. Yo creo que esta crisis pues no ha dejado indiferente a nadie en este sentido, pues hablando de economía, analizando la economía Mm. y viendo a ver qué es lo que pasa, puesto que como sabemos, pues la excepcional incertidumbre que estamos soportando nos impide o por lo menos nos dificulta ver la luz al final del túnel. De hecho, efectivamente, por eso me gustaría preguntarte, Fran, es decir, tenemos ahora mismo encima de la mesa un impuesto a los ricos, como lo denomina el gobierno, un impuesto que ya lo había puesto, valga la redundancia, encima de la mesa Unidas Podemos hace ya meses, pero que el PSOE en su momento rechazó y ahora es el propio PSOE el que lo rechazó, insisto, el que está avalando, apoyando y ya anunciando esta nueva medida, un impuesto a los ricos del cual no sabemos qué son los ricos para el PSOE, para el gobierno, no ha anunciado, no ha dicho qué entiende por ricos, o sea, esto ya es una barbaridad, ¿no? Es decir, poner un impuesto a quienes no saben a quién se lo pones, o sea, esto es la más pura realidad. Y segundo, un impuesto que no funcionó en Francia, es decir, que no han inventado nada nuevo bajo el suelo, es decir, esto ya se puso en marcha en Francia y fue un desastre absoluto. Pues efectivamente, es que en estos momentos, hoy en día, pues no, la verdad que las políticas que se están anunciando no se está anunciando nada nuevo, se están rescatando o desempolvando viejas políticas que, como tú bien dices, pues a la hora de ponerlas en práctica no han tenido éxito. En estos momentos, lo único que sabemos o lo único que ha dicho la ministra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, es que este impuesto solo va a afectar al 1% de la población española, pero tú, como tú bien dices, Hugo, estas afirmaciones que hace la ministra, pues no son suficientes para conocer pues lo que viene a ser la medida estrella a nivel fiscal para nuestro país. Yo hasta ahora, Hugo, si tengo que decirte lo que veo como economista y como en este sentido estudiante de esta interesante materia, es que ahora mismo todos los debates que se tocan que relativos a impuestos, por así decirlo, que toca la clase política en estos momentos no están basados en ningún criterio científico ni en ningún criterio económico. Hasta la fecha, los economistas están hablando por Twitter, por diversas redes sociales, pronunciándose al respecto y todos coinciden en lo mismo, que es que con el debate de los impuestos se está haciendo ruido político y que finalmente cuando te paras a analizar las medidas que se proponen, como esta última que propone el gobierno del Partido Socialista junto a Unidas Podemos, pues lo que llegamos a la conclusión es que son más bien brindis al sol en lugar de, pues en este sentido, medidas que tengan o que vayan a surtir efecto en nuestra economía. Como digo, al final, en esta materia sí que es cierto que hace falta un debate muy profundo, un debate consensuado, un Uh -huh. debate que se analice realmente la economía y analicen realmente las políticas, pero lo que estamos viendo actualmente por parte de la clase política, y aquí me estoy refiriendo prácticamente a toda la clase política, Sí, sí. son pues ruido de fondo que quiere tergiversar un debate que, como digo, es mucho más profundo, mucho más amplio y que, como digo, los compañeros economistas pues ya han debatido bastante y en cierta forma, como dijo el profesor Diego Martínez de la Universidad Pablo Olavide, que yo lo sigo bastante, pues en cierta forma los técnicos sobre esto ya tienen un consenso. Hay que escuchar más a los economistas y menos a los políticos, Hugo. Esta es una realidad. La última advertencia que se hizo, que me di cuenta, la comentaba hace poco con el economista también de la Pablo Olavide, Manuel Hidalgo, el cual pues anunciaba hace unos años que íbamos a necesitar, por así decirlo, adaptar nuestro sistema para ejecutar los fondos europeos. Finalmente nadie escuchó estas advertencias que se publicaron y el otro día salió un artículo en El Mundo que decía que España va a la cola en la ejecución de fondos europeos y precisamente es por las razones que advirtieron estos economistas. Con lo cual, como digo, hay que escuchar más a los economistas, menos a los políticos y en este sentido que los políticos dejen de hacer ruido sobre un tema que, como a Va, la vista está, no entienden, es que es la realidad, no entienden y lo vemos en sus propuestas, en sus políticas y lo vemos en lo que dicen. Ahora mismo el debate no es más impuestos o menos, sino ver qué hacemos con un Estado el cual pues se el, está... claro.
El debate ahora mismo, Fran, es que hay unas elecciones próximamente autonómicas, municipales, y veremos si hay unas elecciones también nacionales. Entonces, ahora mismo el gobierno, los políticos están ya en clave marketing político, con lo cual se la refanfinfla los criterios económicos, se la refanfinfla lo que digan los expertos, se la refanfinfla la lógica, y están por y para el marketing político, ¿no? Como suele suceder siempre. En cualquier caso, imaginemos el supuesto caso en el que solamente afectara a un 1% de la población, como dice el gobierno. Imaginemos ese supuesto, esa hipótesis. Bien, pero es que ese 1% son las grandes fortunas. Ese 1% son las personas que tienen la capacidad de invertir, de arriesgar su capital y de generar empleo, de generar empresas. Ese 1% paga más impuestos que tú, que yo. Ese 1%, por tanto, dinamiza más la economía que lo que puede hacer quizás el otro porcentaje restante, con lo cual es que no podemos ir en contra de eso que denominan ellos los ricos. Es decir, es que lo que hay que conseguir es que un país deje de haber pobres, no que deje de haber ricos, como pretende este gobierno. Es que es alucinante. O sea, en Francia, cuando pusieron el año 2016, cuando elevaron ese tributo en el 2016, ¿qué pasó? Que las grandes fortunas, muchas de ellas se fueron fuera de España, de Francia. Entonces, Y son las es que de verdad, es que se escuchan claro, se escucha cada cosa que es increíble. Sí, al final, como tú bien dices, Hugo, yo creo que la clave está en lo que tú acabas de decir, y es que estamos en plena campaña electoral, podríamos decirlo así. Va a empezar ya, como tú bien sabes, las elecciones en varios puntos, las autonómicas, se presentan también, pues pronto también las nacionales, y en este sentido, pues yo creo que los partidos ya están hablando en clave política, y esto que estamos viendo, este debate sobre los impuestos, como bien dicen los técnicos día a día en la prensa, en las redes sociales, etcétera, este debate es un debate que se aleja por completo de la ciencia económica, es un debate que responde, como he dicho, a esos criterios marketingianos a nivel político, y que en estos momentos pues nos dejan debates tan vacíos como ese impuesto en este caso a las grandes fortunas que viene a salvar España. Hugo, no te sabría decir en este sentido, no te sabría decir si va a haber una huida total de ricos en un escenario en el cual se aplique este impuesto, pero sí te puedo decir, sin hacer muchos cálculos, que también tendría que hacerlos, que a mí me gusta hacer los cálculos antes de hablar Sí. sobre algo, a diferencia del gobierno, en este sentido, sin hacer mucho los cálculos, sí me atrevería a decir que ese 1% de personas que van a pagar, o esa recaudación extraordinaria que se produciría en el caso de que se aplicase este impuesto, yo creo que sería escasamente irrisoria, daría para muy poco, y por supuesto no es ni de lejos la solución al problema que atraviesa nuestro país, ni de lejos. O sea, estamos hablando de una recaudación que, como digo, va a ser mínima, una recaudación que no va a dar para nada, y en este sentido una recaudación que no va a dar para solucionar ni nuestro problema de deuda, ni nuestro problema de déficit, ni nuestro problema con la sostenibilidad de las pensiones, así como de todos esos problemas que son infinitamente más importantes que algunos a los que atiende el gobierno, y que seguimos sin escuchar respuestas y seguimos sin escuchar debate, porque claro, el debate no interesa cuando no se tienen respuestas ni se tienen soluciones, como estamos atendiendo en estos momentos a la clase política, por supuesto. Fran, otro dato que me parece de verdad alucinante, ¿no? Lo proporciona la OCDE, y es que España ha sido el país que más aumentó, que más creció la presión fiscal. Es decir, ¿cómo puede ser que en una crisis de inflación, en una crisis en donde estamos perdiendo cada día los españoles y a nivel mundial poder adquisitivo, pues al gobierno se le ocurre incrementar la presión fiscal? Insisto, el país que más incrementó la presión fiscal de la OCDE se llama España. Sí, aquí hay que ver también, Hugo, que al final con el deterioro de las rentas, si sometemos una menor renta a una misma presión fiscal en este sentido, pues yo creo que en estos momentos habría que ver la metodología para efectivamente ver cuánto y cómo ha crecido esa presión fiscal. Pero con todo, pues ¿qué te voy a decir de un país como España? Un país que, como dije no hace mucho en este mismo canal, pues estamos hablando de un país que solo en los últimos 25 años solo presentó superávit primario, es decir, solo presentó superávit fiscal, perdón, entre los años 2005 y 2007. Es decir, durante los años 2005 y 2007, 2 años fueron los únicos años en los que España no gastó más de lo que ingresó. En este escenario, en un escenario en el cual la deuda asciende por encima del 120% del PIB, en un escenario donde el déficit está desbocado, en un escenario en el cual todos nos exigen, por así decirlo, que cumplamos con la consolidación fiscal, con la senda del déficit, etcétera, en ese escenario, pues España tiene que recurrir pues a sus ciudadanos para poder hacer frente a sus obligaciones, y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo no es más que la muestra de una irresponsabilidad presupuestaria histórica que ha tenido nuestro país, y que en estos momentos pues nos lleva a tener que pagar cada día más impuestos para poder soportar nuestras obligaciones. Como digo, pues nuestra deuda ya asciende hasta
casi el 120% de nuestro Producto Interior Bruto, nuestro déficit, como he dicho, está desbocado y en estos momentos pues las obligaciones deben afrontarse y esas obligaciones, como siempre he dicho, las tienen que afrontar los ciudadanos con sus impuestos, puesto que al final, como siempre digo, el dinero público no es más que el dinero de la ciudadanía. Como digo, en resumen, Hugo, al final es cierto que tenemos que estudiar esa metodología, pero con todo, pues la verdad es que en estos momentos, pues los ciudadanos españoles en ningún momento estamos viendo un alivio, por así decirlo, por parte del Estado, ni siquiera en un escenario en el cual, pues como sabemos, el poder adquisitivo de las familias está en mínimos y como sabemos, pues las familias lo están pasando muy mal por esto. Antes lo comentabas también, Fran, y es que España es el país que de menor cantidad y de una forma más errónea está ejecutando los fondos europeos. Es decir, esto que iba a ser la panacea, la solución a todos los males, como anunciaba bombo y platillo, pues el gobierno, pues finalmente Que podría haber ocurre sido. que somos de los, y que podría haber sido, pero es que de los 27 que conforman la Unión Europea, de los 27 países que conforman la Unión Europea, España ha sido el país que peor ejecutó, o que mejor dicho, que todavía no ejecutó la gran mayoría, la gran cantidad de fondos europeos. Y el año termina dentro de poco. Es decir, como no se ejecuten los fondos europeos, entramos en un problema mayores. Sí, y tenemos que decir que nos podemos dar con un canto en los dientes teniendo en cuenta que el marco plurianual presupuestario en este sentido de la Unión Europea pues nos deja un poco más de margen para poder seguir ejecutando fondos europeos, pero Sí. como tú bien dices, Hugo, lo que más me cabrea precisamente respecto de este tema es que hace poco lo comentaba con Manuel Hidalgo, el profesor de la Pablo Lavide, que me decía, bueno, yo le recordaba a él cuando veía ese titular del Mundo que decía que estamos a la cola, ¿no? en materia de ejecución de fondos europeos, yo le recordaba a Manuel el Policy Brief que publicó él con ESADE sobre cómo hacer una buena ejecución de fondos europeos. Y precisamente cuando leía el artículo del Mundo, el análisis decía que al final que los fondos europeos no se han ejecutado por una serie de motivos que precisamente coincidían con los motivos que resaltaba en su Policy Brief Manuel Hidalgo y los motivos que hemos resaltado pues numerosos economistas en diferentes medios de prensa para que el gobierno se hiciera eco de ellos. Cuando ves que al final los economistas emiten recomendaciones, están continuamente avisando sobre ese tema, se avisó, se dijo que iba a pasar y ves que luego pasa y que el gobierno no ha hecho nada para impedirlo, pues la verdad que te quedas con una sensación muy mala, que es la sensación de decir, oye, pues ¿para qué están los economistas? ¿Para qué están esos universitarios, por así decirlo, esos expertos que tú mismo has cultivado en tus universidades públicas y que luego posteriormente cuando tienes que echar mano de ellos, cuando tienes que hacerles caso, no les haces? Esta es la realidad que vemos ahora también en materia de impuestos y esta es la realidad de la que debemos huir, puesto que al final, pues cuando llega una situación como la actual, tenemos que atender a esa, no sé cómo decirlo, pero a esos técnicos, ¿no? Que en este sentido dedican su vida a estudiar esto y que podrían ayudar al gobierno en un debate que como vemos, pues es un debate que está muy vacío y que posteriormente tenemos que tratarlo con reformas de calado que, como digo, nos lleven a alcanzar esa prosperidad, ese desarrollo, ese crecimiento sostenido que se busca, puesto que en estos momentos lo que vemos, Hugo, es nada más que parches que cuando lo llevas a la práctica no sirven para nada. Lo hemos visto con numerosas cosas, el ingreso mínimo vital, ayudas, subvenciones, lo hemos visto con, por así decirlo, rebajas a determinados impuestos, lo hemos visto con numerosas propuestas que se están aplicando, pero que al final no son más que parches que tratan de postergar las auténticas reformas que necesita nuestro país y que, como vemos, pues nunca llegan, pese a que quieren ponerse sobre la mesa, nunca llegan, puesto que, como digo, no interesan a la clase política en ningún momento. Francisco Coll Morales, economista, te leemos en múltiples medios, te seguimos en otras múltiples de televisiones. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Hugo.